abrazo aquí, mil disculpas. No, y mire, y qué bueno que lo quieran, es que ahora el problema de nosotros es que ya no nos quieren mucho, qué bueno. Me dieron aquí en clase y me pasaron dando un abrazo sin saber que tenía la cámara encendida. Qué así debe ser, qué bueno que lo quieran en su casa, si el problema es cuando ya no lo quieren a uno, hombre. Entonces, exactamente. Pero le decía yo lo de ganado, está moviendo tuzas donde hay ganado flaco, porque así como nosotros que ahora nos tienen descuidados, desatendidos, lo flaco que me quedé, faltos de afecto, ¿verdad? Entonces, ver que quieran a alguien nos da envidia, compañeros, ¿verdad? Ya viene la quincena. Ya, bueno, ahí se compone la cosa. Cuando venga la quincena se compone el asunto. Va. Disculpe, no, Sergio, no hay pena. Qué bueno que siempre y cuando sea por algo bueno, qué bueno, ¿verdad? Que no sea nada malo, pues. Gracias, y qué bueno que quieran a los estudiantes de mi sección, de la sección H de la Universidad de San Carlos. Ya ven, sí nos quiere la gente. Mentira que ya nadie nos quiere, compañeros. Bueno, entonces miren, pues, ya establecimos la supremacía constitucional, ya la dejamos clara. ¿Va? Todo lo que contradiga la Constitución es nulo. ¿Estamos claros en eso, ¿va, compañeros? Sí. Va. Ahora vámonos al 102. Entonces quedamos en que en el 102 tenemos los derechos mínimos y garantías irrenunciables en materia de trabajo. Nada menos que esto, ¿va? Para un trabajador. Está literal A, la libre elección del trabajo. ¿Se recuerdan que hablamos que ahora ser un vago es un derecho? ¿Va? Ser vago es un derecho. También está que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado. La literal C, igualdad de salario para igual de trabajo. La literal E, inembargabilidad del salario. Yo no entro en estos derechos, compañeros, porque eso ya los van a ver en el otro semestre. ¿Va? La literal F, fijación periódica del salario mínimo. La literal G, jornada ordinaria de trabajo. La literal H, el derecho del trabajador a un día de descanso por una semana de trabajo. Ahora me detengo en la I y jalen su código de trabajo. Miren pues, compañeros. Les recuerdo, artículo 44, 175, 204 de la Constitución. Todo lo que tergiverse la Constitución es nulo, ¿verdad? Supremacía constitucional. Va. Pero ahora vean artículo literal J. Ahí establece que los trabajadores, ¿cuántos días tienen los trabajadores de vacaciones, compañeros? No me va, dígame alguien, no, pero no me lean todo el inciso, solo dígame concreto. ¿Cuántos días de vacaciones tienen los trabajadores? 15 días. 15 días. Menos, a excepción de quién, Baltasar. 15 días, pero a excepción de quién. De los trabajadores del Estado. No, no del Estado. Léanlo ahí mismo. Empresas agropecuarias. ¿Ellos cuántos días tienen? 10 días hábiles. 10 días hábiles. Va. Entonces vean, compañeros. La Constitución regula el derecho del trabajador, de los trabajadores, para gozar de 15 días de vacaciones, menos los del sector agrícola, porque ellos van a tener, los del sector agrícola van a tener 10 días. ¿Va? ¿Estamos ahí, va, compañeros? Eso ya quedó claro. Ahora, vean 130 del Código de Trabajo. No me lo digan a mí, solo contesten la pregunta. ¿Cuántos días de vacaciones regula el Código de Trabajo? $15 días hábiles. Y hace diferencia el Código de Trabajo
entre trabajadores agrícolas y no agrícolas, compañeros? ¿Trabajadores y los no agrícolas? No. No menciona nada. Por eso les digo, ¿hace diferencia o no? No, porque dice sin excepción. Sin Edna, eso que dice Edna. ¿Cómo dice Edna? Dice que todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono. Ahí estamos. 15 días. Ahora observen, la Constitución regula 15 días, pero 10 días para trabajadores del sector agrícola. Sin embargo, el Código de Trabajo dice 15 días para todos. ¿Cuál se aplica en la vida real? En la realidad, ustedes yo supongo que uno que otro de ustedes trabaja, ¿va? Sabe de eso de las vacaciones. ¿Cuál se aplica? Carolina, diga cualquier cosa, Carolina, díganos aquí en vivo a todo color para saludarnos de paso. No en el chat. ¿Cuál se aplica? Buenas noches, Alec. ¿El de 15 días hábiles? 15 días. En la práctica, en la realidad, 15 días para todos, ¿va, Carolina? Va. Así es. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el Código de Trabajo se aplica por sobre la Constitución? ¿Qué pasó con el 44, 175 y 204? Compañeros y Carolina, ¿qué pasó con eso, compañeros? Sí, pero Jocelyn, pero ¿y qué pasa con el 44, 175 y 204? Ahora, vaya, no me respondan todavía, dejémoslo pendiente, pero sí les digo yo, bueno, no que todo lo que tergiversa la Constitución es nulo, pues, o que la contradice. Dejémoslo pendiente. Sigamos en su código, compañeros, y ahora vayan a ver literal K. Literal K, compañeros. Hagan la suma. A ver si vieran que me ha costado esa suma. Solo quiero la suma. ¿Cuántos días de pre y post en la Constitución? Solo la suma. Ojalá, no, saquen su calculadora y les va a costar de plano una fórmula, algo ahí hay que hacer. ¿Cuántos días? 84 días. No, en la Constitución. Va que no sumó bien. Perdón. ¿Cuál era la? Yo leí pre post. 102 literal K. Bien, Ingrid. 102 literal K es eso. Pero sume bien. ¿Cuántos días suma la Constitución 102 literal K? Dígalo aquí, Doris, ¿cuál es el temor? 75 días, Lick. ¿Cuánto? 75. 75 días, licenciado. 75. Sí. 75 días de pre y post. Ahora vean el 152 del Código de Trabajo. ¿Cuánto suma eso, compañeros? ¿O van a buscar una fórmula o una calculadora científica o algo? ¿84 días, licenciado? 84 días. Aquí hay compañeras mujeres que seguramente habrán vivido la experiencia de un periodo de pre y post. ¿Cuál es el que se aplica en la realidad? ¿El Código de Trabajo o la Constitución? Los 84 días. El Código de Trabajo, licenciado. El Código de Trabajo. ¿Y qué pasó con el 44, 175 y 204 de la Constitución? Ahora espérense. Sigamos viendo. Piensen en eso y no que todo lo que contradice. Entonces, ¿cómo es eso que si la Constitución es la suprema, en la realidad hacemos un lado en la Constitución y usamos el Código de Trabajo? ¿No hay una contradicción con el 44, 175 y 204? Ahora espérense. Vean en su código, en Constitución, literal
S de sapo. ¿Cuál es el periodo, cuánto es el tiempo máximo que se le paga a una persona en concepto de daños y perjuicios? ¿Cuánto es lo máximo? ¿Un mes, licenciado? Un mes de salario. No, están leyendo más. Tiempo máximo. 2 meses. No, lean bien. 6 meses. 6 meses. 6 meses, licenciado. 6 meses. 6 meses. Seis meses. Va. Ahora, lo más que se paga en la derivado de la Constitución en concepto de daños y perjuicios son 6 meses. Ahora, lean el artículo 78 del Código de Trabajo. Es como literal B o C, más o menos por ahí está. ¿Cuántos meses es el máximo? ¿12 meses, licenciado? 12 meses. Así es, ley. 12 meses. La Constitución señala 6. El Código de Trabajo señala 12. ¿Cuál se aplica en la realidad? El Código de Trabajo. O sea, ¿cuál se aplica en la realidad? El Código de Trabajo. Entonces, compañeros, ¿qué pasó con eso que todo lo que vaya en contra de la Constitución es nulo? Si tenemos ejemplos de normas inferiores que se aplican por sobre la Constitución. Y ahora veamos el último ejemplo, compañeros. Sí, pero ¿y quién manda? Entonces, eso que dice Carolina, eso quiere decir, Carolina, que el Código de Trabajo manda más que la Constitución. ¿Va? Ahora veamos el último ejemplo, compañeros. Artículo 74 de la Constitución. Yo les voy a contar que la Ley de Protección Integral de la Niñez, en su artículo 37, señala, artículo 37 de la Ley de Protección Integral de la Niñez, Ley Pina, señala que la educación obligatoria en el estado de Guatemala es el nivel inicial, preprimario, primario, básico y diversificado. Como ustedes están viendo la Constitución, les pregunto yo, ¿es diferente la Ley Pina a la Constitución, compañeros? ¿Qué diferencia encuentran? La Ley Pina señala que la educación obligatoria en el estado de Guatemala son los niveles inicial, preprimario, primario, básico y diversificado. ¿Y en la Constitución hasta dónde se queda, compañeros? Dígalo aquí, Iván. Hasta los básicos. Hasta los básicos. Hasta los básicos. En la práctica, ¿cuál prevalece? La Ley Pina. Pero entonces, compañeros, resulta que encontramos normas que son jerárquicamente inferiores, que se aplican por sobre la Constitución y que nos da la apariencia de que están en contradicción con lo que señalan los artículos 44, 175 y 204. Pero, ¿dónde está la respuesta? Vamos al 44 de la Constitución.
antes de hablar del 44, les quiero hacer una observación. Vean, compañeros, es importante que siempre que argumenten leyes, tomen en cuenta que hay artículos de ley que el artículo completo regula toda una condición jurídica. Digamos, un solo párrafo o 2 párrafos para toda una condición jurídica. Pero hay artículos que un solo artículo regula varios aspectos diferentes. Entonces, cuando nosotros invocamos estos artículos, no invocamos al artículo completo, porque no todo lo que dice tiene que ver con todo. Por ejemplo, ¿de qué vengo hablando yo ahorita? Yo vengo del tema. ¿Qué hacemos cuando normas de jerarquía inferior contradicen a la Constitución? De eso vengo yo hablando ahorita. ¿Va? Ahora, también les aclaro que esto es más correcto que supongo yo que se los están explicando o ya se los explicaron en Constitucional. Porque aquí hay una mezcla, yo lo estoy viendo desde el punto de derechos humanos, pero supongo yo que en Constitucional se los explicaron ya, ¿va? Ahora, regreso al tema. Hay artículos que un solo artículo regula aspectos distintos. Entonces, por eso no podemos usar todo el artículo para fundamentar algo, porque entonces resulta que le estaríamos agregando temas que no son aplicables. Entonces, es muy importante cuando lean la ley, compañeros, que observen si la ley regula diversos aspectos o solo regula un solo aspecto. Si es un solo aspecto, invoco todo el artículo, pero si es varios aspectos, tomo solo lo que me interesa. Entonces, ¿de qué vengo yo hablando ahorita? Vengo hablando del conflicto que se da cuando hay leyes de jerarquía inferior que se terminan aplicando por sobre la Constitución y que me da la sensación que son superiores a la Constitución, y eso no puede pasar. Es decir, nada es superior a la Constitución. ¿Va? La Constitución es lo máximo, es la ley suprema. Si fuera un Dios, sería el Dios de las leyes. Si fuera cantante, sería Vicente Fernández, ¿verdad? Si fuera equipo de fútbol, sería, ¿qué? Municipal de plano, ¿va? Etcétera. Y si fuera, bueno, solo hasta ahí. Y sigamos. Entonces, nada puede contradecir a la Constitución, ¿verdad? Nada la puede contradecir. Entonces, ¿pero qué hago cuando leyes inferiores contradicen a la Constitución, como en los ejemplos, como fuimos a ver ahorita en el artículo 102 y lo comparamos con el Código de Trabajo? ¿Dónde está la respuesta? Entonces, miren, pues, en el artículo 44, por ejemplo, algo que no tiene que ver con nosotros ahorita es esa parte que donde dice el derecho social prevalece sobre el derecho particular. Nada que ver, ese no es el tema. Por eso les aclaro que siempre observen la ley y no todo es válido en todo. El tema que yo estoy tratando, vean el artículo 44 y localicen en el 44 lo que yo les voy a decir ahorita. Localícenlo ahí. La Constitución va a adoptar como propios, como de ella, todos los mejores derechos en favor del ser humano, aunque estén en otras leyes, no importa dónde estén. Y los va a aceptar como propios. Y el único requisito que va a pedir la Constitución para absorber los derechos como propios es que no disminuyan, que no restrinjan o no tergiversen principios constitucionales. ¿Dónde está eso exactamente en el 44, compañeros? ¿Dónde lo encuentran ustedes? En el tercer párrafo, licenciado. ¿Cómo dice
¿Cuál sería lo que tomo de ahí, Mailing? ¿Serán ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza? Sí, Mailing, pero ahí no es todo lo que yo dije. Yo dije, la Constitución absorberá como propios, reconoce como propios los mejores derechos en favor del ser humano, no importa dónde estén. Licenciado, Licenciado, donde dicen los derechos, perdón, El primer párrafo, Alex. donde dice los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana. Ahí, esa parte más lo que dijo Mailing. Siempre y cuando, entonces, lo que dijo Edna, siempre y cuando, ahora le agrego lo de Mailing. ¿Está claro, compañeros, esto que les quiero decir? ¿Está claro? Tomamos lo que dijo Edna. Edna, ¿qué dijo? Que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Ahí, siempre y cuando, ¿qué? Mailing, siempre y cuando, ¿qué? Mailing. Que no disminuyan o restrinjan o tergiversen los derechos. Los principios constitucionales. Ajá. Va, entonces, ahí está, compañero, la respuesta. ¿Qué pasa con normas jerárquicamente inferior que establecen condiciones diferentes al ser humano, a la Constitución, perdón, y nos da la sensación de que contradicen a la Constitución y que la superan? No, no es cierto. Nada supera a la Constitución. Lo que sí es cierto es que la Constitución absorberá como propios, adopta, reconoce como propios, los vuelve de ella. Va a volver de ella como que fueran de ella, los va a adoptar todos aquellos mejores derechos, todos aquellos derechos que mejoren la condición del ser humano, porque los va a reconocer inherentes al ser humano siempre y cuando no disminuyan, no tergiversan y no restrinjan los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Verdad? Entonces, compañeros, no hay nada que supere la Constitución. La Constitución, si hay algo que mejore la condición del ser humano, lo adopta y lo adopta como propio y lo vuelve de ella. Más o menos, Carolina, más o menos en relación a que si hay derechos que mejoren la condición del ser humano, como el Código Civil, artículo 1 frente al artículo 3. ¿Verdad? Ahora, eso alguien preguntó de que no disminuya. ¿Quién preguntó eso? ¿Alguien en el chat? Josué, sí, ya voy a poner un ejemplo de eso, Josué. Va. Ahora, compañeros, les voy a poner un ejemplo. Digamos que ya se me fue al que quieren, ¿va? ¿Dónde está el que, digamos, el que quieren? Se me fue, ¿qué se me hizo? Va. Bueno, pero veamos, compañeros, digamos que al aeropuerto de Guatemala viene un ciudadano iraní, que trae 4 esposas. Y él dice que quiere que se reconozca la relación que él tiene con sus 4 esposas, porque ese es el mejor derecho al ser humano, porque es su mejor derecho. ¿Va? Entonces, imagínense ustedes una persona que viene con 4 esposas y quiere que se reconozca el matrimonio de sus 4 esposas. ¿Va? Está lloviendo recio, compañeros. Les digo por aquello que se vaya la luz. Hacemos tiempo y regresamos porque todavía les tengo que hablar del examen. ¿Va? Entonces estamos. Allá también. Nos vamos a apurar. ¿Va? Entonces miren pues, compañeros. Esta persona dice que se mejora la condición del ser humano, porque él tiene 4, ¿va? Y entonces que se le mejore su condición. Les pregunto,
¿Creen ustedes que esto sea válido, compañeros? ¿Que tienen razón de que se mejora la condición? Claro que sí, va, porque quien no quisiera va Josué, o Baltasar, pero ni modo. No sería, mejora, tiene razón él, habría que reconocerle ese argumento de él, compañeros. Apurémonos, así terminamos antes. Entonces, ¿habría que reconocer esa condición de él? No, porque él no se encuentra en su país y se tiene que regir bajo nuestras leyes y está acá. Además, eso está como... Ay, perdón. Ingrid, pero ¿en qué le encuentra de malo jurídicamente a eso? Es... ay, se me fue la palabra, esa es la que estoy buscando. ¿Cómo que la sombría? Bigamia. O sea, aquí solo está autorizado un matrimonio con una sola persona, no con varias. ¿Es contrario a la ley, licenciada? Entonces, como lo dice Ingrid y Mildred, ¿por qué no se le acepta esa condición a él? Porque en Guatemala, de conformidad con... bueno, les aclaro algo que es importante, compañero. La Constitución de nosotros reconoce el matrimonio, pero no dice cómo está formado, cómo se debe conformar. O sea, nuestra Constitución nos dice cómo debe, dice que lo reconoce, pero no dice cómo se formará. Entonces, no es la Constitución nuestra la que puede estar limitando esta situación. No, Alan, no es eso, porque aquí no es un conflicto de territorio. Ingrid, ¿qué manda? Corríjame, Lick. Perdón, mire, está lloviendo por acá. Corríjame, no sé si dice que es aceptado matrimonio entre hombre y mujer. Artículo 78 del Código Civil. Ahora, pero yo lo que le estaba haciendo, Ingrid, es aclarándoles. No es la Constitución la que regula cómo... La Constitución nuestra solo dice que se reconoce el matrimonio, pero no dice cómo se forma. Y además la Constitución nuestra también reconoce a la familia como base de la sociedad. Pero nuestra Constitución... ya le entendí, perdón. En cantidad, dice usted. La Constitución no dice eso, no. Pero tiene razón ustedes. El Código Civil sí señala que el matrimonio es entre hombre y mujer y es monógamo. Entonces, un hombre, una mujer. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que eso que él argumenta tergiversa, como dice el 44, principios del derecho guatemalteco. Entonces, no. Entonces, por ejemplo, él podrá estar muy feliz con sus 4 esposas, ¿va? Él podrá estar muy realizado, pero eso tergiversa principios del derecho guatemalteco, como dice Jocelyn, ¿va? Tergiversa principios del derecho guatemalteco. Entonces, podrá ser una buena condición para él, pero contradice al derecho guatemalteco. Entonces la Constitución dice, no, entonces no dice, ¿verdad? ¿Le están disminuyendo 3 esposas? Sí, pero la Constitución dice no, ¿verdad? No porque contradice principios del derecho guatemalteco, entonces la Constitución dice no. Ahora, observen entonces, compañeros, que debe ser que en el caso del Código de Trabajo y otras leyes, lo que hace la Constitución es, siempre y cuando las leyes mejoren la condición del ser humano y siempre y cuando no restrinjan, disminuyan o tergiversan a la Constitución lo absorbe como propio. Entonces, en pocas palabras, nada supera la Constitución. Lo que sí sucede es que la Constitución adopta, reconoce. Entonces, en el artículo 44, lo que hay es un principio de absorción constitucional donde la Constitución absorbe otras leyes y las reconoce como propias, como que fueran de ella. Entonces, nada supera la Constitución, sino que la Constitución las absorbe. ¿Está claro esto, compañeros? ¿Estamos claros en esa situación? Sí, va. Sí, licenciado. Bueno, ahora por cuestión del tiempo, nos vamos a apurar un poquito para terminar antes si es posible. Miren, ahora veamos otro caso. Vean el artículo 46 de la Constitución.
Solo léanlo para ustedes. Y de una vez saquen su pacto de San José. De una vez el pacto de San José. Va. Ahora, lean el artículo 4, numeral 5 del Pacto de San José. Numeral 5, artículo 4 del Pacto de San José. Y vean ahí en el artículo 4, numeral 5 del Pacto de San José. Y les pregunto yo, ¿se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres, compañeros, en el Pacto de San José? Artículo 4, numeral 5, ¿se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres? Licenciado, solo habla sobre... sí, pero miren, Lady, solo por una cuestión de interpretación y de aplicación. No se le puede. No, la pregunta concreta, Lady, ¿se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres? ¿Sí o no en el Pacto de San José? No la adornen, solo sí o no. No, licenciado. Sí. Digo que sí. Lea bien. Sí. Lady. Sí, licenciado. Sí, solamente excluye a las mujeres en estado de gravidez. En estado de, ajá. Va, pero entonces, miren, pues no se adelanten. Sí, pero no se adelanten, no se adelanten. La pregunta es, ¿se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres? Sí. Sí. ¿Hay alguna condición en donde a las mujeres no debe aplicársele la pena de muerte? Entonces ahí solo que esté en estado de gravidez. Ya. Estamos ahí. ¿Verdad? Va. Ahora, permítame, solo un segundito. Va, ahora sí se puede. Ahora lean el 18 de la Constitución. A quien no se puede, pero solo busquen a la mujer nada más. Y observen en el 18 ¿qué dice la Constitución? Dice que no, licenciado. Va, dice que no. Entonces ahora vean una situación. La Constitución dice, perdón, el Pacto de San José dice que a las mujeres sí se puede. Y la Constitución dice que a las mujeres no se puede. Pero el 46 dice, ¿qué dice el 46? Los tratados y convenios en materia de derechos humanos, y el Pacto de San José es un tratado en materia de derechos humanos. Entonces les pregunto yo, ¿tendríamos que aplicar la pena de muerte en atención al artículo 46 porque el Pacto de San José es de derechos humanos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no mejora la calidad del ser humano. Eso. Ahí, muy bien, Jacqueline. Ahí está, compañeros. Ahí está. El 46 dice que los tratados y convenios en materia de derechos humanos prevalecen sobre el derecho interno. Pero el 44 dice, sí, es cierto, pero, siempre y cuando mejoren la condición del ser humano y además no disminuyan derechos que reconoce esta Constitución. Entonces el 44 es como que dijera el 44, a mí me vale que sea pacto y que sea derechos humanos, me vale. La condición es que mejoren la condición del ser humano y que no disminuyan derechos de la Constitución. Entonces resulta que el Pacto de San José está disminuyendo. En consecuencia, no. Entonces no se aplica. Ahora, aquí deben tomar en cuenta, la Constitución permitiría entonces que ciertos derechos que están en un pacto los tomo y otros no. Entonces, tomo lo que sea mejor para el ser humano, lo tomo. Pero lo que afecte al ser humano, eso no lo tomo. Al final, ¿cuál es el resumen? Nada supera la Constitución. Nada.
Lo que sí puede pasar es que la Constitución absorbe lo que sea mejor a la condición del ser humano. ¿Va? ¿Estamos claros, compañeros? ¿Está claro eso? Todo siempre y cuando, pero muy importante, Jocelyn, no solo porque beneficia al ser humano, no solo por eso, porque lo de las 4 esposas beneficiaba al iraní. ¿Quién no quisiera que se pudiera? Entonces, no es solo porque beneficie, es porque beneficie y además no disminuya, restrinja o tergiverse principios constitucionales. O sea, no caigan en la trampa que es solo beneficio. No, tiene que ir combinado con no disminuir, restringir o tergiversar derechos constitucionales. Entonces, nada supera la Constitución, ni adentro de Guatemala ni fuera de Guatemala. El único requisito es todo lo bueno y que no disminuya lo absorbe. Igual, pero es igual, Baltasar. No solo porque mejore las condiciones al ser humano, es porque las mejora, pero además, ¿verdad? Pero solo al iraní y violenta el derecho a igualdad. Pues sí, eso pasaría, ¿va? Pero entonces ¿estamos claros ahí, compañeros? ¿Estamos claros entonces por qué razón a veces encontramos leyes inferiores que nos dan la apariencia que superan a la Constitución, compañeros? ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciados. Bueno, como Sí, como estamos claros en eso, pasemos a otro tema que les quiero